soy Fran. El que me conoce por ese nombre, me conoce del ambiente del rock and roll de acá de Rivera. El que me conoce por Francisco, me conoce por mi trabajo de editor de video y de camarógrafo. Yo estoy involucrado con el rock de acá de la frontera. Este año, hace exactamente 30 años que debuté con mi primera banda, que era Corpus Delicti. Éramos yo en el bajo, Carly en la guitarra y Lucas en la batería. Desde que era chico me gustó el rock and roll, pero escuchaba de todo. Obviamente escuchaba Michael Jackson, escuchaba Madonna, AC/DC, lo que pasaba en la radio se escuchaba. Pero el rock and roll me sedujo a los 7 años con Elvis Presley, de la mano de la persona menos imaginable para que me gustara el rock and roll, que fue mi viejo, que mi viejo era un tipo que le gustaba el folclore, el tango y eso, pero en el invierno del 77 apareció con un grabadorcito Philips, que hasta ahora existe, que no funciona más, obviamente, pero... Y el primer cassette que le prestaron era de Elvis Presley, que era la única cosa de música moderna que le gustaba a él. Y se dio que más o menos por esos días se murió Elvis Presley. Y en la Globo pasaron como una semana, sesión de la tarde, todas las películas de Elvis Presley, y me fascinó el lenguaje del rock desde esa año. Nunca me imaginé que iba algún día a tocar en una banda ni nada. El verdadero click que dije, bueno, eso es lo mío, fue cuando estaba en quinto liceo. Había un baile para recaudar fondos para la banda del Rivera Chico, y nosotros el único lugar que teníamos para entretenernos eran los bailes de Rivera Chico. Estábamos ahí en ese baile y en un determinado momento el Carioca llega y dice: hay que prestarle mucha atención a estas bandas porque son uruguayas. Jamás había pensado que en Uruguay se hacía rock, ni que se había hecho rock, como descubrí después que había habido rock and roll en Uruguay desde los años 60. Toda la referencia a rock que yo tenía, que no era en inglés, era rock brasileño y rock argentino. Y ahí empezó a sonar Los Tontos, y yo digo, pa. Y después vino Fuera de Control de Los Estómagos, y ahí sí que me voló la cabeza, y yo dije, pa, esto es lo que yo quiero hacer. Y yo quería tocar bajo, yo toco guitarra ahora, pero el primer instrumento que me dijo, que me movió el piso, fue el bajo, porque además el tema Fuera de Control tiene un bajo que te revienta el pecho, pum, 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 y por arriba en las cajas de un baile con aquellos graves absolutamente impresionantes. A partir del día siguiente yo ya estaba curioseando, llamando a la radio del teléfono público que había en el Nacional de Fútbol, para ver si alguien sabía lo que era, lo que habían pasado. Y el padre de Carly trabajaba en la red internacional. Y era amigo del Carioca, que trabajaba allá también. Ahí nos enteramos que había una movida entera de rock en Uruguay. Y fue en la época que salieron las FMs acá en Rivera, que la Columbia y la Horizonte. Por ahí más o menos se dio un programa, había en las 5 de la tarde, que lo conducía Carlos Barrales. Él tenía un programa llamado La Música del Nuevo Tiempo, y de 5 a 5 y media él pasaba solo rock uruguayo, y ahí con el Carly y con el Lucas empezamos a escuchar todito religiosamente. No había nada que nos impidiera escuchar esa media hora de rock uruguayo y fantasear con algún día tocar. Mi mejor amigo en la época, Gustavo, le gustaba tocar la batería, y a pesar que él no era rockero, le gusta la música en general, le gustaba la batería, y quedamos con ganas de armar un grupo. Y él se movía mucho en el ambiente Santana y conocía gente que tocaba y eso. Y él se involucró con ellos y armó unos grupos ahí, y me llevaba para los ensayos, y yo llegué a tocar la batería un día y el teclado en otra, pero solo hacía punteo, aprendía por numeritos. Pero nunca resultó en nada.
Y cuando cumplí 18, 19 años me fui a estudiar a Montevideo. Y para mí ya había quedado en el recuerdo el tema de tocar en una banda. Me vine de Montevideo y justo el Carly en esos días, a la semana creo, se compró la guitarra criolla, la primera que tuvo. Y ahí empezamos a sacar acordes y eso. Y me reencontré con Gustavo y ahí decidimos armar una banda. Y él se compró un bajo, que era para mí tocar. Y él tenía una batería ahí toda reventada. Y nosotros teníamos una guitarra eléctrica que habíamos hecha casera con una guitarra de... Teníamos un tío que tocaba folclore, que tocaba como los dioses, pero era un alcohólico empedernido y en una pelea en un bar se la partió en el lomo a alguien y le pedimos el brazo, que nos dé el brazo de la guitarra para hacer una guitarra eléctrica. Y él dice, bueno, dio. Y fuimos a la carpintería del padre Yuri, conseguimos un pedazo de madera cuadrado, medio finito así, y le armamos un cuerpo y el tío de Gustavo era chapista y nos pintó con una chapa de un auto que sobró y quedó jodida. Sonaba horrible, aquello no daba para hacerlo. Pero nosotros no sabíamos ni tocar, entonces era divertido. Y ahí el Carly se metió en una clase de guitarra con el Eliezer Castro y el día que se fue para la primera clase, yo llegué y dije, che, yo también voy a hacer clase. Y quedamos aprendiendo guitarra, íbamos juntos. Pero para ese momento nosotros ya teníamos la banda armada sin saber tocar, teníamos un montón de temas que los habíamos hecho con los 3 acordes que sabíamos. Y Gustavo ya no estaba en la banda porque él recién había sido padre y se le complicaba. Entonces Lucas agarró la batería un día y el primer día ya tocaba bien. Ahí quedó, Corpus Delicti. La primera banda que tuve, que en verdad era como si fuera una jardinera para nosotros de rock and roll. Fue un lugar donde aprendimos. A pesar de que tocamos 4 veces ese año. Increíblemente debutamos a lo grande porque debutamos en el cuarto Latino Rock, que fue el concierto que hacía el Horizonte todos los años. Y ese año vino La Tabaré, Cadáveres Ilustres, Albacas, Macbeth. Eran como 6 bandas de Montevideo y 6 bandas de acá, y vino gente del interior, de Minas. Yo me acuerdo que ese día me dio como un pánico escénico a la hora de subir al escenario y no quería subir. Yo tenía un amigo que él detestaba rock and roll, pero como era mi amigo, él había ido a ver, y nosotros tocamos como a las 6 de la mañana. Y ahí él llegó y me dijo, no, cara, tú no me fuiste a contarte aquí, y me casó de los fundillos y me subió para arriba del escenario ahí. Y yo cuando subí, miré así, qué lindo. Ahí está, se me fue el pánico. Tuvimos un año con esa banda y en las vacaciones de verano se desbandó. Y yo me fui para Durazno, tuve como 1 mes o 2 allá en Durazno. Y cuando volví de Durazno, Lucas y Carlos ya estaban tocando en Corvus. Y yo estaba sin banda. Y también no tenía ni guitarra, no tenía nada, entonces estaba solo como de espectador. Y en eso me invitaron para tocar en Socus Locos, que se habían peleado con el bajista. Y yo no tenía bajo, ahí le pedí el bajo prestado a Richard, me prestaba el bajo y yo iba a ensayar todos los fines de semana. Tuve un par de meses nomás porque era muy lejos. Ahí está, dije no voy a tocar más hasta que no me pueda comprar mis cosas. Y al final de ese año me apareció Rubén y Fernando de Residuos para invitarme a tocar. Pero yo no tenía nada, y yo no tengo nada. No, pero nosotros ponemos todo, decir. Y en verdad no era Residuos todavía, porque era una banda que armaron ellos de Residuos con Richard y con Carly de Corvus, y se llamaba Taxi 666. Y ahí, cuando me invitaron, porque Carly salió, cuando estábamos por estrenar el primer toque, la banda que se llamaba Taxi 666, le cambiaron el nombre
arbitrariamente Fernando y Rubén para Tel Aviv. Nos habían preguntado a Richard y a mí qué nos parecía el nombre y dijeron, no, vamos a ir con Taxi CCC, pero igual le cambiaron, trajeron un afiche pronto y todo, con logo. Y quedó Tel Aviv, que duró un año más o menos, hasta que Richard salió para formar Corvus de nuevo. Y cuando salió Richard, decidimos que la banda podía volver a llamarse Residuos. Ellos propusieron, y como a mí nunca me había gustado el nombre Tel Aviv, yo dije, sí, vamos a llamarlo Residuos de nuevo, porque es mucho más punky. Y bueno, gracias a Fernando y a Rubén, yo volví a tocar, porque si hubiera seguido en la idea de volver a tocar cuando pudiera comprar mis cosas, yo recién pude comprar mis cosas cuando tenía casi 28 años. Y si no hubiera seguido tocando todos esos años, capaz que habría perdido el interés de tocar. Por eso lo que aprendí con ellos es que cuando alguien me pide algo prestado, yo presto, porque yo sé lo que es no tener, y si no hubiera tenido esos gurises que me prestaron todo, yo nunca había salido de donde estaba. Bueno, y con Residuos logramos un montón de cosas interesantes. Grabamos un par de demos en vivo en la Dimensión, sonaban bastante feo, pero como nosotros no teníamos vergüenza, nosotros lo mandamos para todos lados, y terminó apareciendo en la sesión demo de la revista Rock Brigade, que salía en los años 90, que era la revista de rock más importante de Brasil, y con la dirección mía, así de contacto, y empezaron a llover cartas de Brasil pidiendo material, y tocamos en el teleshow. Corvus también tocó en el teleshow, que era un programa que había en Canal 10 de talentos musicales. ¿Dónde están los del rock? Pero como no había rubro para competir, tocábamos con invitados. Y era mejor porque tocábamos más, el que competía tocaba solo un tema, y nosotros como invitados tocábamos 2 o 3, y no importaba nada. Y Residuos fue una banda que es una banda que yo hasta el día de hoy siento que se merece una mejor grabación de aquellos temas, porque hay un montón de temas de Residuos que yo creo que siguen bastante vigentes en el día de hoy. Y no digo que volvería a tocar en Residuos, porque para mí yo evolucioné mucho, siempre estoy buscando otras cosas como músico, y yo ya no podría dedicarme a hacer una banda que sea exclusivamente punk, pero creo que se merecería un toque, si algún día nos llegáramos a encontrar para juntarse para hacer un toque. Es una banda que yo realmente me gustaría hacer un toque más con Residuos. Cuando Residuos se terminó, yo conocí a Gabriel Buere y a Mauricio Tedeschi, y armamos Mala Leche. En ese momento yo estaba bastante metido, evolucionando del punk más al rock alternativo, el grunge. Estaba interesado más en ese tipo de sonoridad de la guitarra, y ellos estaban interesados en el metal extremo. Entonces hicimos una banda y salió una cosa bastante rara, porque teníamos algunos temas que eran tipo bien alternativos, y teníamos unos temas que eran bien podres, ¿sí? Pero la banda conmigo no duró mucho, porque en el 95 Fernando retornó y me invitó para volver a hacer Residuos, y como sentía que todavía tenía muchas cosas para hacer con Residuos, armamos la banda sin Rubén y con Lucas en la batería, y ahí fue que el Nega entró en Mala Leche, y la banda quedó podrera total. Y nosotros con Residuos en ese año hicimos un demo casero que lo grabó Richard en el ensayo.
Y ahí nos presentamos en un concurso del INJU. No, del INJU no. No me acuerdo quién lo organizaba. Sé que salía por el programa de Carbone, la convocatoria en Canal 10. Y nosotros mandamos una selección de ese demo con otros temas de los 2 primeros demos. Y en ese concurso el que lo ganó fue La Vela Puerca. Y Residuos quedó entre los 20 primero. Y yo no sabía, me enteré por el Flaco Adrián, que cuando iba a trabajar, me crucé con él cuando iba a trabajar y me felicitó, y yo le preguntaba por qué me felicitaba. Y no, están entre los 20 finalistas. Y yo, ¿me estás jodiendo? Y dice, no sé, no sé qué. Y después el Piali también dijo, Mauricio, están entre los 20, no sé qué. Nunca me enteré por ellos. Igual no pasó nada porque solo los 10 finalistas eran los que iban a tocar a Montevideo. Pero igual fue porque se presentaron 300 y pico de bandas. O sea que para unos rabiosos como nosotros que teníamos rabia de todo el mundo porque nadie nos bancaba mucho en los toques porque no sabíamos tocar y porque siempre estaban pidiendo una de Pink Floyd o una de Led Zeppelin entre tema y tema. Bueno, ahí fue una dulce venganza en ese momento. Y Residuos se terminó porque Fernando se fue y él me dijo que volvía. Entonces yo me había equipado ya tenía mi guitarra buena, mi cubo bueno, y me invitaban para tocar de todos lados y yo no, porque estoy esperando que Fernando vuelva, no sé qué, porque va a venir. Un día me dice, che, Fran, yo no voy a volver, conseguí laburo acá y estoy establecido acá. Si querés seguir con el Lucas en la banda, sigan la banda sin mí, no pasa nada. Pueden seguir con Residuos nomás, que yo no voy a hacer ningún problema. Y yo no me sentía muy cómodo siguiendo con Residuos porque Fernando ya era el último integrante original de la banda, entonces no iba a haber ningún integrante original de la banda, entonces yo no quería, porque no me gustaba cuando una banda que a mí me gustaba se iban todos los integrantes originales y se seguían llamando como se llamaban. Era bobada, pero yo no me sentía cómodo. Y el Seco era un personaje que había empezado a ir a los ensayos Residuos y a veces lo dejábamos tocar unos temas. Y un día yo estaba llegando de mi trabajo acá en el cable y estaba Lucas y el Seco ensayando en el cuarto y con mi guitarra armada conectada en el cubo esperándome. Y ahí empezamos a tocar y salieron un montón de cosas que nunca se transformaron en música, pero había química. Y empezamos a ensayar casi todos los días que yo tenía el turno de la mañana y salía de tarde. Esos días podíamos ensayar, ensayamos todos los días en el cuarto mío de Lucas, mientras mi vieja nos aguantó. Y cuando vimos que daba para que la banda iba a hacer una banda, quedó el tema del nombre y ahí me empezaron a pensar nombres y yo dije, che, hay un nombre que se me está en la cabeza hace tiempazo, muchísimos años que tengo ese nombre en la cabeza y siempre dije que ese nombre está lindo para una banda. Y me dijeron, ¿qué nombre? Y dice, Trabuco Naranjero. Y ellos, Trabuco Naranjero. Y ahí está, nació Trabuco. De todas las bandas que tuve, la banda que tuvo más como convocatoria de gente, porque nosotros tocamos, me parece, un nervio muy sensible de la gente. Primero con el tema del Portuñol y después, cuando yo estaba César, con el tema de la crisis de 2002, que teníamos unas letras muy ácidas. Y que estaban diciendo lo que la gente estaba sintiendo en ese momento. Estaba pintando linda la banda y no teníamos lugar donde ensayar. Hicimos nuestra propia pieza de ensayo al lado de la casa de cable, que es una casa donde yo me crié, que estaba abandonada. En el fondo hicimos una pieza. Tuvimos todo el año 98 construyendo la pieza, o sea, construyendo el Lucas y el Seco, el Lucas más bien. Y yo toda la plata que sacaba en el canal iba para ahí. Y un día del año 99 le fui a llevar unos CDs al flaco que él me había prestado al programa en la Radio Horizonte Fero Control. Y el flaco me dijo,
che, ustedes están tocando, ¿no? Porque viene la Tabaré Tacuarembó y las bandas locales están todas peleadas con la organización y me llamaron hace un rato y preguntando si había alguna banda que pudiera estar interesada en abrir. Y nosotros nunca habíamos tocado, no habíamos debutado todavía y ya habíamos arreglado un toque en Tacuarembó que terminó siendo el debut de una banda de Rivera, fue en Tacuarembó, que fuimos a tocar con la Tabaré, que al final el toque no salió porque había mal tiempo y era en el rectángulo del Parque Rodó. La Tabaré no quiso tocar, prefirió postergar el toque para 2 semanas. Pero nosotros ya estábamos allá, no éramos nadie nos conocía, tocamos y la gente curtió porque se llenó de gente aquello y estaba la frustración de que no iba a tocar nadie y por lo menos le dimos algo. Y a las 2 semanas pudimos tocar con la Tabaré y la gente también nos reconoció eso porque también sirvió para que conocieran los temas que teníamos. Hubo una fiesta de los 10 años de Fuera de Control que vino Sordromo y tocó Corvus también y Rodeaba el Blues y otra banda de Montevideo que no me acuerdo cuál era, y tocamos nosotros. Y ya los 3 primeros toques de Trabuco fueron toques importantes y después salió un toque con Buitres en Tacuarembó que Richard llevó la amplificación de acá y tocamos con Buitres y Navajada en Tacuarembó. Era una cosa totalmente impresionante para nosotros, era como estar tocando el cielo con las manos porque estás tocando con la gente vos sos fan desde que empezaste por ellos a tocar y estabas tocando con ellos así, y conociéndolos personalmente y hablando de igual a igual. Grabamos enseguida de eso, grabamos el primer disco que también fue algo que salió mucho mejor de lo que nosotros esperábamos. Nosotros estábamos acostumbrados que las grabaciones que uno hacía así, por arriba grabamos en vivo. La voz nomás la grabamos aparte, pero todos los instrumentos. Estábamos acostumbrados que las grabaciones que nosotros conseguíamos hacer era todo un embole, que era solo para tener como para uno chivear, pero aquello salió, sonaba lindo. El año 2000, en verdad, después de grabar, quedó quieta la cosa y solo se empezó a mover cuando Richard abrió Oz en el Telégrafo en el 2001 y ahí fue tipo una revolución para nosotros, porque había un lugar chiquito que nosotros podíamos tocar con las cosas nuestras sin amplificación, que sabíamos siempre cómo iba a sonar y que fue un lugar mítico porque la galera se encontraba ahí, en ese tipo de lugares. Yo ahora toco en esos lugares grandes. Toco porque hay que tocar, pero yo no me siento tan cómodo como me siento cuando estoy ahí en un lugar chiquito con la gente ahí arriba tuyo, intercambiando la energía. Te apropias, yo me apropio mejor del escenario, de mi instrumento, de todo cuando estoy en un lugar así que cuando estoy en un lugar grande que no dio para pasar sonido, que hay una amplificación pelotuda y que hay 1000 cosas que pueden salir mal y nunca, como no pasaste sonido, no sabes nunca cómo va a sonar, no sabes cómo está saliendo para adelante. Y bueno, después de Oz, Lucas sale de la banda y surge César y ahí empezamos a ensayar con César. El primer día el primer ensayo, le pasamos los dos discos que teníamos, el primer ensayo, y los tocamos de primera. Él se lo escuchó en una semana y marcó el ensayo un día y fuimos a tocar y tocamos todo el disco de corrido sin parar, todos los temas como si tuvieras ensayado con nosotros desde el principio de la banda. Y ahí tocamos algunas veces con César, tocamos una vez en Oz y una vez en la Plaza Flores. Y ahí decidimos que íbamos a estar todo el año 2003 sin tocar y íbamos a preparar un disco bien preparadito, bien ensayadito y bien grabadito. Fue lo que hicimos. Tuvimos todo el año 2003, no tocamos y preparamos el disco Combate, que fue el disco que, como que dice, si se puede decir, que reventó Trabuco para la región más bien, ¿no? Y que también tuvo un poco de repercusión en Montevideo.